certificados, momento de premiación. Vamos a ir llamando a los coordinadores. Vamos a entregar el certificado para la lectura correspondiente. Primeramente, la licenciada Adela Martínez. Seguidamente, le llamamos y con un fuerte aplauso le recibimos al doctor David Galeano. Galeano del Ateneo. Con un fuerte aplauso, por favor, que se escuche. Walisaba, me pedí por el guión para retirarme, tenía que vengo para concluir la gloria de aquí, Ministerio de Educación y Ciencia, no tenemos dejar a mi bebé, tenía que ir diputada, lleva ahora mi Rocío Vallejos, a ver, primero vive Sandro Guijara, voy a la escuela, tenía que ir a la escuela. Quizás llegar a este niño vertido, lo que hizo acá y prepare o açúcar, agora para eu iniciar agora para ter ideia, já preteri bater com tenida, hoje cuida com a mãe sabe não vai ter vida de escola, canho o que não vai boa, já nem vai ter, já nem vive agora nem, já nem está ali como ele já vê, precisamos amo vai o açúcar do árabe, hoje já veio de iniciar agora para agora nem, vou errar a tudo hoje ele racha. Igual que está árabe nem agora nem com essa assim para o Cuando usted me pasa a hacer, están para ver que contiene un momento de pona, y que tu mamá se prepara aquí, o que ellos ni un pona, ni un barete, ya no can una de estado, la pizza de grupo que te va a ir a ver ahora mismo, ya no can un, ya no puedo hacer, ya está ya en lugar de esta pizza ni un sumo después, ahora mismo viene a ver, ya no opinião com ações numa folha de chão e também visa durante uma manhã viva essa rua e quase sempre vou estar aqui de manhã já estou castellano agora quando eu era um barulho tudo lá no ministério e quase que eu tenho minha folha por aí não vou rápido mas eu vou me quitar mim vou comer com a vez para ninguém já estou aqui apenas essa canha dele era pensamiento de la fe. Y que tú ya lo veo que también me castellano porque ya ahora mismo. Ahora mismo ok. A ver más a ver que llevan ni que haga castellano de la inglés en la francés. Que tú digo a Pau y me veo pedir. A mí ni tu no hará que ahora mismo. Esta alma a ver yo voy a dar cargo que creo en la academia de ahora ni en mi vida voy a estar pensando. Tú le preguntas algo para ahora. Ahora obviamente hoje o grupo vai abrir um lugar de que eu castellano vou me imitar vou fazer tudo já aqui que eu estou agora na minha mesmo aqui a Rio onde eu vou ver se a pessoa que mais for a dúvida vea ainda que sabe ficou termina de já deixar a vea já deixar o que termina vou ver agora quizás eu já vou recordar vou estar a mão de gloria pedir a ele agora nem vou estar hoje explicação e mais tempo agora nem já depois e tem a porti agora nem não vai ter por eu mesmo que tenho uma mais super a ver o dinheiro que eu tomo mais não vai ter e um dia para agora nem já veja esse amigo árabe está hablando vou dejar assim não nem can Kalau dia ini explicação a hoje a pena de tem a porti e já deixar ele fazer Estamos bien, y así de lugar, a universidad de nuestro
nacional. Bueno, seguidamente. Al maestro ahí con la una increíble, pero ya entender la fe, no sé, hacia ahí tatuta, a mí comunica, no va a ser perfecto, lógicamente. Pero para mí es un gran valor poder comunicarme con aquel que tiene, como decía nuestra viceministra, como su primera lengua el guaraní. Al que no le cueste comunicarse porque encuentra una barrera idiomática. Yo soy abogada, hoy por cosas de la vida soy política, diputada, fui fiscal, fui directora de migraciones, fui directora de aduanas, dentro de los 3 poderes del Estado, fui la primera mujer en los 3 poderes del Estado en la historia de Paraguay. Y orgullosa de haberme podido comunicar siempre gracias al guaraní. Y le decía al maestro, y le digo acá a nuestra querida viceministra, que es un guaraní perfecto, a todos los docentes que están hoy acá. Mis hijas se recibieron, estudiaron 14 años en el colegio, estudiaron guaraní, 14 años, y buen día, muchas gracias. Entonces algo está fallando, no son solo mis hijas, algo está fallando en el momento de enseñar. Recuerdo que en algún momento cuando se socializó con el ministro Brunet y este plan, el famoso plan de transformación educativa, creo que era, le había dicho al ministro que tenemos que replantear cómo enseñar el guaraní. Y me explicaba el maestro que esta palabra tan linda que dice ministra se refiere justamente a entonces creo que tenemos que apuntar a que nuestros chicos puedan comunicarse. Un médico que no habla guaraní, ¿cómo lo que va a poder interpretar el que viene de allá? Un abogado, un fiscal, un juez que no hable guaraní. Imagínense un abogado, un fiscal que no entienda lo que le está diciendo el procesado, le puede condenar por no haber entendido lo que dijo, o le puede matar el médico porque no entendió lo que dijo, dónde lo que le dolía, o qué es lo que sentía. Estamos yendo hacia lo más drástico. Realmente yo amo profundamente el guaraní. Les digo que el legado de mis difuntos padres más importante. Con mis hermanos nosotros hablamos hasta hoy día, con la gente que yo puedo hablar, con mis funcionarios hablamos guaraní. Así como ustedes me escuchan, bailarín, muchísimas gracias, Isma, por esta invitación, por permitirme compartir con este tan selecto grupo de docentes. Gracias a cada uno a nivel nacional. A ustedes, cada uno de ustedes, porque digo yo, hoy más que nunca, tenemos 54 años, por eso nos daba el guaraní en el colegio. Ustedes tienen una labor demasiado importante, porque Paraguay, como sabemos, necesita educación y más educación. Para eso necesitan recursos y lastimosamente ningún gobierno hasta hoy le dio la prioridad que necesita en materia presupuestaria. En segundo lugar, nos toca lidiar hoy no solamente con los chicos, sino también con yo me acuerdo que en mi época, por eso más digo, mi mamá se iba una vez al año a la reunión de padres. No parecía, pues ella era ella, o nomás se le llamó la nota, ¿verdad? Pero yo sé que es una realidad muy diferente a la que le toca. Yo soy docente también, profesora a nivel de posgrado, entonces solo lidio con los alumnos, pero también es como que todo el mundo quiere ser excelente sin pasar por el proceso de la excelencia. Y bueno, les toca lidiar con eso. Y gracias a cada uno de ustedes por lo que dieron, por lo que siguen dando y por esa vocación que muchas veces nos inspira. ¿Verdad? Estos días que se recuerdan un poco quiénes fueron los maestros o los profesores de un senador, yo me pongo a pensar en los profesores que tuve desde el preescolar, ¿verdad? Mis maestras del colegio, y con los compañeros de facultad que hoy cumplimos 30 años también de habernos recibido. ¿Quién fue nuestro profesor? Estamos listando a nuestros maestros, a los que les debemos nuestra formación. Y me imagino que cada uno de ustedes forma parte de esa historia de vida de tantas personas que han servido de
inclinación y han servido de familia, y han servido de soporte de muchísima gente. Así que solamente gratitud eterna y bueno, ojalá podamos instalar fuertemente este guaraní, que nadie tenga vergüenza de hablar el guaraní y sobre todo de entendernos a todos los niveles. Muchísimas, y voy a llevar esto al Congreso para que salga, me explicaba el maestro la importancia de que salgan documentos en guaraní, de que podamos instalar eso, de que imagínense ustedes que hasta los mismos congresistas, que evidentemente su lengua que la dominan fuertemente el guaraní, tienen vergüenza de hablar en el Congreso guaraní, excepto Miguel Martínez. Habla todito guaraní, me encanta. Pero hay algunos que tienen vergüenza y entonces pasan mal por no manejar la lengua española. Y no tenemos que tener vergüenza. Ese estigma que metieron tan fuerte que en de tabú, porque el asociado a no sé quién lo metió en qué época. A Dios gracias a vuelta a mis padres, que nunca me han cercenado la posibilidad de aprender y de comunicar. Muchas gracias. A la doctora Lourdes Mabel Carreroso Fernández. Con un fuerte aplauso también la vamos recibiendo. Seguimos felicitando a los nominados, destacando la presencia de nuestros invitados, autoridades presentes, acompañantes, artistas. Con un fuerte aplauso también la vamos recibiendo. Bueno, seguidamente entregamos premio Guaraná Tucurí para la Magíster Silma Celeste Portillo de Ruiz. Con un fuerte aplauso, por favor, en agradecimiento por su entrega a favor del rescate y la valorización de nuestra cultura, la noble labor del docente y descubrir los talentos ocultos del Paraguay. Muchísimos aplausos. Vamos agradeciendo y destacando la presencia de todos ustedes en este acto de entrega de premiación. Premiación Volcana Catucurí, es un recorrido del Paraguay. Presidente Regina Ricardo Libre y Montenegro con el diálogo que seguidamente, señoras y señores, y con un fuerte aplauso, entregamos reconocimiento a la licenciada Zuli Acuña. Con un fuerte aplauso también, por favor. Para todos, Laisha para con ello aitea, ore misiones guapo y tereiro yo a peña ya ni no lo que voy a fijarme. Acá tú ya ore con el mago a, aguille mamá de te a uña o arco, aguille debe ir voy a dejar, ande de quitar tu idea ya se ya. Muy que mi es la igual, se me recuerda el igual se ya hago un micrófono no puedo ver, pero muy que mi tenía y por ahí qué bueno es hablar en guaraní y en español. Hoy a ver, voy a dejar una cada institución
voy a dejar a la Rita Bey. Hoy don Juan Carlos Maqueda, y creí en esa joven ahí este día. Obviamente, voy a dejar a la diputada Rocío, porque digo lo mitad. Una golondrina no hace primavera, pero como anuncia. Voy a dejar a la diputada turismo, hija, cultura, hija, es acá, carretero y topa porque venía, se otra golondrina, pero a ver, te leí porque te leí, como digo, es la acuerdo. Dice que fue la era para ser boejara, igual que alecó el cartón, digo, tengo el título, pero yo no estoy en aula. Yo soy docente de la vida, recorro todo el país, llevando la historia de las misiones jesuíticas. Actualmente soy presidenta de la Cámara Paraguaya de Turismo Ruta Jesuítica. Esa es la razón por la que estoy aquí, porque aglutinamos al sector privado y al sector público que necesitamos que apalanque todo lo que hacemos. Hemos solicitado incluir dentro del programa de la malla curricular al Ministerio de Educación hasta el tema de los Arejón, el fortalecimiento de la enseñanza de las misiones jesuíticas y de los inmigrantes, porque ya le comía la regalita de él. Pero no hay que seguimos trabajando. En la comunidad de San Patricio estamos haciendo una tarea evangelizadora de nuevo, prácticamente nuestra tarea es evangelizadora, porque el trabajar la educación, la cultura, rescatar nuestras raíces ancestrales, la gastronomía, fortalecer todo lo que tenemos en cada municipio. Y siendo un municipio tan joven, a mí me llena de orgullo porque yo vengo de la comunidad más antigua de las misiones, vengo de San Ignacio Guazú. Y tener en ese trayecto entre San Ignacio y Ayolas, tener todavía un antiguo camino que pregonamos, que alabamos y que trabajamos, que buscamos que se trabaje el desarrollo de la economía a través de este territorio, a través de este trabajo de misiones jesuíticas, para mí como cabeza, como gestor cultural y agente social, me llena de satisfacción y no me canso. Estaba a punto de tirar la toalla del cuento, pero no me canso porque encuentro gente capaz, voluntariosa, y que yo sé que eso vamos a aglutinar juntos, ¿no? Ya ve que no la voy a Carlos Caballú, güey, o ironía. Y cada año sale mejor. Se puede vivir de turismo, rescatando la cultura, sí se puede, porque se está fortaleciendo al sector privado productivo, porque de eso vivimos finalmente. Hay mucho más por decir, pero el tiempo apremia y sé que hay muchos también. Les agradezco profundamente, por eso soy maestra de la vida. Voy a seguir enseñando con todo lo que puedo y los años que me quedan, que son muchos todavía, y donde me quieran llevar, siempre ahí estoy. Muchísimas gracias. Otro fuerte aplauso y que se escuche. Destacamos la presencia muy interesante de la viceministra